de Latinoamérica en este momento, un aumento de la violencia, del crimen organizado, que en el último mes ha dejado 3 agentes muertos en distintos procedimientos. Vamos a conversar de este tema, de la agenda de seguridad además que discute en el Parlamento y de la entrevista que aparece hoy, además, en el diario El País de España, con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor en Derecho Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Hola, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por estar conectado con toda Latinoamérica para hablar de un tema que aqueja a toda la comunidad, no solamente a Chile. Chile hoy en particular está sometido a una agenda de discusión política para avanzar en el control del crimen organizado, pero es un problema de Latinoamérica en estos momentos, en su conjunto. Entonces, por eso es tan importante esta conversación con ustedes sobre las medidas que se están tomando. Primero, ¿cuál es la situación en Chile? Lo que estamos viendo hoy, el aumento de los casos de crimen, además con el porte de armas en la ciudad, ¿es la punta del iceberg de un problema que se sostiene hace mucho tiempo o es algo que sucede en el último tiempo por alguna razón en particular? Cuéntenos usted cuál es la investigación que tiene. A ver, los antecedentes pueden ser diversos. Lo que tenemos sí es en los últimos años un aumento no del número global de delitos, sino que la violencia de los delitos, ¿no? Y particularmente delitos que atentan contra la vida. Chile se había caracterizado fundamentalmente porque sus principales delitos estaban vinculados con delitos contra la propiedad y por lo tanto buena parte de su sistema penal y de su sistema de enjuiciamiento criminal estaba focalizado en ese ámbito. En el último tiempo, yo diría que en los últimos años, en los últimos 4 años, se ha ido complejizando el tipo de delito que se ha venido ocurriendo en el país, algunos de mayor gravedad que han atentado contra la vida. De hecho, el número, aunque Chile sigue teniendo la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes baja en relación al resto de América Latina, uno de los países más bajos con esa tasa, sin embargo, en términos de números absolutos, ese número ha aumentado. Lo más delicado en el caso nuestro, en el caso de los homicidios, que ha aumentado el número de homicidios, pero sobre todo ha aumentado el número de homicidios con imputado desconocido. Una de las particularidades del país hace 4 o 5 años es que sus tasas de homicidios, si bien son bajas, siguen siendo bajas, por cada 100.000 habitantes, sí, la mayoría eran casos de imputados conocidos, por lo tanto eran de fácil indagación. Hoy día tenemos una situación a la inversa, eso se puede deber a nuevas formas de comisión de delitos, pero sobre todo estresa muchísimo el sistema de enjuiciamiento criminal. El país ha tomado varias medidas en los últimos años, algunas de ellas tienen que ver con aumentar penas respecto a algunos tipos de delitos en particular, y otras, me parece que son relevantes, son las modificaciones que ha tenido la ley de drogas, pero sobre todo una actualización significativa de normas para abordar el crimen organizado, en el fondo, ¿no? Perfecto. Yo diría que estas han sido las particularidades del último tiempo. Ahora, lo que también hemos podido pesquisar, y esto es bien relevante, es que nosotros tenemos diseñado nuestro sistema de enjuiciamiento criminal para una realidad que, por cierto, ha cambiado sustancialmente. Claro. Y esto tiene que ver en la distribución de fiscales, la manera en cómo tenemos distribuidos tribunales, la forma de actuación de nuestras policías. Y en consecuencia hay una cantidad importante de medidas que tienen que ver con cuestiones operativas y de integración entre distintos tipos de agencias para hacer más efectiva la persecución del crimen. Sí, le iba a preguntar precisamente sobre eso y sobre las modificaciones que hoy se ven en el tipo de delito y cómo eso también impacta en la manera en la que se aborda la persecución, la prevención, la investigación, los juicios. Porque se ha discutido, entre otras cosas, que estos delitos, y estos son los puntos políticos que se hacen, ¿no es cierto?, entre los distintos sectores de oposición u oficialistas, que buena parte de estos delitos se cometen porque la policía no estaría suficientemente respaldada y porque incluso tendría miedo de actuar. Y en ese contexto que se han discutido leyes como la famosa o conocida ley Naín Retamal, de la que nosotros también hemos estado conversando aquí en The News, que le entregaría más atribuciones a las policías para poder actuar, por ejemplo, haciendo uso de la fuerza o uso de sus armas sin tener miedo a ser enjuiciados. Algo que algunos académicos han disputado respecto a la falta de evidencia sobre ese argumento. ¿Usted considera que ese es uno de los problemas precisamente en la persecución del crimen? La persecución del crimen tiene otras características, ¿no? Yo distinguiría el debate de Chile en los últimos años sobre cuestiones de orden público, donde hay toda una discusión sobre la actuación de las policías, y esto fue muy evidente después del estallido social, y donde yo creo que las policías
hicieron un proceso de aprendizaje también, han estado en un proceso de reforma y cambio de sus protocolos, y han desarrollado una estrategia en ese sentido. Los temas de orden público son distintos a los temas de seguridad pública, en el fondo, que son los temas que estamos viviendo en la actualidad. Y creo que en ocasiones los confundimos, ¿no? Y para abordar uno y otro hay herramientas distintas, hay enfoques distintos. Lo que hoy día estamos abordando son los temas de seguridad pública. Lo que ha tratado de hacer el Congreso, y en eso el Ejecutivo ha participado, es tratar de clarificar los estatutos en virtud de los cuales los policías pueden ejercer y ejecutar la fuerza adecuadamente, pero sobre todo un tema que estaba en discusión, en cuáles eran las reglas aplicables en aquellos casos en que hacían uso de armas de fuego en legítima defensa. Porque ese era un problema en la persecución del crimen. No, yo creo que no. Aquí hay dos dimensiones. La persecución del crimen tiene que ver con la eficacia de la investigación, y de la persecución y de la investigación penal. Otra es las herramientas que disponen para abordar temas de orden público o para también combatir el crimen. El delito en su momento. El uso del arma de fuego estaba sometida a estatutos ambiguos en la legislación chilena, y eso probablemente provocaba problemas de interpretación. No hay evidencia, como usted ha señalado respecto a algunos académicos, que el actuar policial se hubiera influenciado por eso. Pero sí es evidente que clarificar reglas contribuye a un actuar policial más eficaz. Pero además, Lucía, en otro aspecto que probablemente no forma parte de la discusión pública, pero que para los policías es especialmente relevante, y eso son las consecuencias administrativas, ¿no? Es decir, lo que nosotros teníamos en nuestro país es que un policía que participaba en este tipo de procedimientos, ejecutaba su arma, y mientras se investigaba, en ocasiones, o quedaba desvinculado de su función, o bien quedaba suspendido de él, perdiendo su remuneración. Buena parte de la legislación que se aprobó en las últimas semanas tiene por finalidad dar protección, además de tener claridad en el uso del arma de fuego, protección en este ámbito que para las policías es muy relevante, ¿no? Perfecto. Reglas claras permiten, en otros términos, actuar eficazmente. ¿Ministro? Pero yo creo que el problema nuestro en materia de persecución criminal, sí, tiene que ver con eficacia, integración e interagencia. Y ahí le iba a preguntar, entonces, ¿cuáles son los otros problemas institucionales que tiene Chile, efectivamente, de acuerdo a lo que usted ha señalado? El cambio del tipo de crimen, la forma de actuar de los criminales, y entonces un tipo de institucionalidad que también comparten distintas agencias, que pudiera estar quedando retrasado. ¿Cuáles son los cambios y las reformas más profundas que hay que hacer en ese sentido? Hay de dos tipos. Una, las que están vinculadas a entregar nuevas herramientas para la investigación de crimen organizado, tanto al Ministerio Público como a las policías. Ese es un proyecto de ley que el Congreso aprobó hace algunas semanas atrás. De verdad, va a actualizar la investigación criminal ahí de un modo muy, muy, muy significativo. En la actualidad están los trámites finales del control preventivo del Tribunal Constitucional, que es un trámite de la legislación chilena, y va a ser ley en las próximas semanas. Yo diría que ese es uno de los cambios más significativos para el desafío del tipo de criminalidad que estamos abordando. Perfecto. La otra tiene que ver con temas de gestión, en cómo las distintas agencias, hoy día ya este problema no es solo de las policías, sobre todo cuando tenemos este tipo de crimen, es también de la autoridad a cargo de los impuestos, es también un rol de la autoridad que está a cargo de las aduanas, es también un rol de las autoridades que están a cargo de proveer de apoyo, de información para que las instituciones policiales y de fiscalización tengan acceso, aquellas que están vinculadas también a la fiscalización y el flujo del dinero. Y lo que yo creo que nos impone como desafío este nuevo tipo de criminalidad es que tenemos que buscar mecanismos de integración e interagencia a las cuales en este tipo de ámbitos probablemente no estábamos tan acostumbrados. Te voy a ejemplificar con una cosa, Lucía. Chile mantiene un registro nacional de prófugos desde el año 2012, que es un consolidado de las personas que por algún motivo no se han presentado ante la justicia penal y tienen órdenes de detención. Eso es un registro que se mantiene en una agencia del Estado, que es el registro civil, que consolida esa información, que se la entrega a las agencias. El problema que hemos tenido es que no hemos controlado cómo damos foco a la pesquisa de esos prófugos, ¿no? A ese tipo de gestiones, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha formado una mesa con ese fin por estos días. Entonces,
hay herramientas nuevas, pero también hay una manera de gestionar y de comprender el Estado para ser eficaz en este tipo de desafíos que tenemos en la actualidad y que yo creo que los organismos a cargo de la seguridad pública lo están abordando decididamente. Perfecto. Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, el abogado doctor en Derecho Luis Cordero, a propósito de iniciativas que se han tomado. El fiscal nacional Ángel Valencia ha emitido un instructivo para que en el caso de la detención de personas indocumentadas o cuya identidad no pueda establecerse, antes de ser condenado se pida prisión preventiva en todos los casos. Un instructivo que en algunos tribunales se está considerando, en otros no. ¿Usted qué opina de ese instructivo? ¿O de esa recomendación que ha hecho el fiscal? Sí, nosotros lo que hemos señalado es que esto forma parte de una política de persecución criminal del fiscal nacional, que está en base a una estrategia y es llevar audiencia a personas adecuadamente identificadas para evitar suplantaciones. Originalmente esto había sido focalizado para extranjeros. El fiscal ha aclarado que esto también se va a ser realizado en relación a los nacionales, a los chilenos. Y por lo tanto la prisión preventiva como medida cautelar, el Ministerio Público la estaría solicitando en tanto no se acredite la identidad. ¿Y para todo tipo de delito? Para todo tipo de delitos. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Nosotros, en esto nosotros hemos sido, lo que hemos dicho es una estrategia del Ministerio Público, que en Chile es una institución autónoma del Estado, y a quien le corresponde evaluar el mérito de cada uno de ellos es a otro poder público, que es el Poder Judicial. Claro, pero usted como doctor en Derecho y además ministro de Justicia y Derechos Humanos, también le pregunto, sí, en ese contexto. Lo que el Ejecutivo ha señalado es que con el propósito de que no se ocupe en términos arbitrarios o abusivos, el Ejecutivo ha dispuesto de que las oficinas del Registro Civil estén disponibles para las verificaciones de identidad inmediatas, en el fondo. Y lo está haciendo ahora en el Centro de Justicia de Santiago, en una zona que es la zona de tránsito, de modo que las personas, cuando vayan a su control de detención y no estén acreditadas por documento oficial, el Registro Civil, mediante el enrolamiento y las huellas, puede identificar si están o no están en el registro del Estado, de modo tal que esta medida cautelar se ocupe y se decide, sean los casos estrictamente indispensables, claro, que estén vinculados más bien a la gravedad, más que a los problemas de identificación. Exactamente, que hay una distinción entre los delitos, dice usted, y que no estén más vinculados a la sola no posibilidad de saber identificar a una persona. Considerando que hay un problema que podría también traer consecuencias para el Ministerio de Justicia, en tanto que el Servicio Carcelario chileno está, y así lo han demostrado distintos informes internacionales, sobrepoblado. ¿De qué manera también entonces sería posible que todas las personas que terminaran siendo acusados de algún delito sin todavía comprobarse, o sea, de hecho son inocentes hasta que no se compruebe lo contrario, pudieran todos ingresar a la cárcel? ¿En las condiciones actuales en las que se encuentra el sistema carcelario chileno, sería posible? Nosotros tenemos un problema, y esto es algo que ha venido advirtiendo ya hace más de un mes. La sobrepoblación carcelaria en Chile aumentó en el último año. Para quienes nos escuchan y se hagan un orden de magnitud, Chile tiene una capacidad de plazas penitenciarias en sistema cerrado de 42.000 personas. Nosotros terminamos el año 2021 con 41.000 personas privadas de libertad y solo en un año aumentaron a 46.000. Las proyecciones que tiene el Servicio Penitenciario chileno para los primeros meses del año 2024 es que vamos a estar alrededor de 50.000 personas. Es decir, Chile ha mantenido desde el 2012 ese número fijo de plazas. Nosotros tuvimos una sobrepoblación muy grande hacia el año 2010, alrededor de 54.000, y lo que ha venido sucediendo en el último año en particular es que el aumento de las personas privadas de libertad han tenido un incremento significativo. La advertencia que hemos hecho nosotros es que ese incremento es superior a la tasa normal a la cual venía desarrollando. Chile tiene un plan de infraestructura que ha estado desarrollando y de recuperación de plazas, pero por cierto, ese plan de infraestructura proyectado hacia adelante es un plan de infraestructura que no permite terminar por absorber a la tasa de crecimiento que ha tenido en el último año la prisión preventiva. Sobre todo la prisión preventiva. Hay lugares del país que por razones de
de la forma en que se está comportando el delito, tiene situaciones de sobrepoblación que son mucho mayores, que es el norte del país. Pero en general, el sistema penitenciario chileno hoy día debe estar en una sobrepoblación de un 110% de su capacidad. Claro. Pero lo más delicado es la proyección, ¿no? Y por eso el Ejecutivo está trabajando en habilitar plazas nuevas en lo que queda aquí a fines de este año. Hay un par de penales nuevos que se están terminando de construir y que se va a apurar precisamente su habilitación, pero hay que tener cuidado que a las tasas de incremento de las personas privadas de libertad, principalmente la prisión preventiva, el sistema penitenciario chileno va a tener un problema. Claro, va a tener un problema y sobre todo la idea, como usted señalaba, lo importante que es trabajar en la prevención más que en el hacer más cárceles para que efectivamente, por ejemplo, en caso de prisión preventiva se ocupen con estas personas que además terminan relacionándose, y eso es lo que ha pasado y se ha visto también en distintas investigaciones, en personas que están o en algún tipo de delito acusadas sin ser todavía condenadas, o que están en un primer delito relacionándose con organizaciones criminales que están actuando desde las mismas cárceles. Eso se ha visto también en otros países de Latinoamérica, terminando involucrados en organizaciones que son mucho más graves. Y bueno, para qué hablar de las condiciones carcelarias también, que poco ayudan a la reinserción social. Le quiero preguntar ahora, y para cerrar, ministro, de la entrevista que aparece hoy día en El País de España, uno de los medios, si no el más importante de habla hispana, en la que se cuenta su historia personal. Primero, hijo de policía, efectivamente en funciones, usted decía, con turnos de 24/7, como muchos de los que el último tiempo han sido víctimas también de la delincuencia. Por otro lado, también pariente, familiar, directo de personas desaparecidas en dictadura, que es otra de sus tareas. También en este contexto, cuéntenos, y a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿cómo se está trabajando en la búsqueda de los desaparecidos que aún no tienen todavía respuesta para sus familias? Sí, el presidente de la República ha señalado que forma parte de un eje central del gobierno es toda la verdad y toda la justicia. Y una de las cosas claves en nuestro país ha sido que Chile no ha sostenido una política pública del Estado de Chile para la búsqueda permanente de las personas que sufrieron desaparición forzada, ¿no? Nosotros tenemos ahí dos tipos de víctimas, que son aquellas que han tenido desaparición, aquellos que son detenidos desaparecidos y aquellos que fueron ejecutados políticos y están sin entrega de sus cuerpos, en el fondo, ¿no? La característica del sistema chileno, de su sistema transicional, fueron comisiones de verdad acotadas, con leyes de reparación acotadas digo, en el tiempo, ¿no? Y lo segundo, por una sostenida acción de los familiares de desaparición forzada, que han interpuesto acciones frente al Estado, ante los tribunales, que han sostenido esas acciones, y un grupo de abogados que sistemáticamente en el tiempo sostuvieron doctrinas legales que finalmente los tribunales terminaron por acoger, incorporando el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, una política o estrategias de ese tipo no pueden descansar en los familiares, sino que tiene que ser una obligación permanente del Estado. Plan de búsqueda lo que hace es, en primer lugar, ubicar eso como una obligación permanente del Estado y no ya solo un impulso exclusivamente que van a llevar a cabo los familiares. Pero lo segundo que es relevante es que la única manera de sostener la memoria, pero sobre todo la garantía de no repetición, es tener claro las circunstancias en que esas personas fueron detenidas. ¿Cuál fue el tránsito que ellos abordaron hasta el momento en que fueron desaparecidas por agentes del Estado? Es cierto que tenemos una gran cantidad de investigaciones, es cierto que tenemos una importante cantidad de condenas, pero lo que hasta ahora el Estado de Chile no ha hecho es integrar en un solo lugar la totalidad de información de la cual dispone. Tenemos archivos administrativos, tenemos expedientes judiciales, y la verdad es que reunir esa información en un solo lugar, tratar de responder a la primera pregunta, cuáles fueron las circunstancias de cada una de esas personas, es la primera obligación de plan de búsqueda. Luego tenemos nuevos lugares de hallazgo, y en el caso de hacerlo, proceder a los mecanismos de identificación dignos, porque, Lucía, uno de los temas que además hemos cometido como error en la sociedad chilena es que avanzamos, pero olvidamos o tenemos una cierta distracción. En Chile, para quienes nos escuchan, hace poco tiempo aparecieron 89 cajas con
hallazgos de periodos de indagaciones del año 2002 que estuvieron en distintas oficinas públicas por más de 20 años y que no fueron periciadas y por lo tanto sus familiares no tenían conocimiento de ellas. Eso es indolencia estatal. Claro. Y lo que no puede seguir sucediendo por las características de estos delitos, pero sobre todo por lo que implica para la memoria y para el futuro de la democracia en Chile, es que nosotros nos olvidemos de ese tipo de situaciones, y por eso planteo que ante todo es una obligación ética, es una obligación internacional, pero sobre todo es un compromiso con la memoria y con la democracia de nuestro país. Perfecto, y también con la justicia, ¿no es cierto? Para que la gente... Es otro grupo de personas que siente que en el país no hay justicia. Así es que es importante también que las instituciones trabajen en aquellos casos que aún la justicia no ha podido develar, revelar o aportar en reparación. Muchas gracias, ministro de Justicia y Derechos Humanos, abogado doctor en Derecho Luis Cordero, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Buen día. Buen día.